más a Japón y continuar con esta tendencia al reshoring o a la relocalización. Es aquí donde India y México tienen una importante área de oportunidad. La India, por su parte, es una nación pues con una infraestructura aún mucho más precaria que China. La mayor diferencia con su vecino del norte es que la India es aún un país agrícola. El rápido crecimiento de la India no viene de la industria manufacturera, como es el caso de China, sino de la industria de los servicios, como por ejemplo la banca y las tecnologías de la información, cuyo mercado emplea al 31.8% de su población económicamente activa, pero que tiene una espectacular participación en el Producto Interno Bruto de casi el 50%. En este contexto es que Apple trasladará a partir del año 2020 un 20% de su producción de China a la India, como parte de una infraestructura menos desarrollada que abaratará los costos de producción en aquel país, además de factores políticos como es la guerra tecnológica. Se señala una inversión de más de 40.000 millones de dólares en los siguientes 5 años, que podría ser de la India el mayor productor y exportador de productos Apple en el mundo. El gigante Google, por su parte, anunció una inversión de más de 10.000 millones de dólares en los siguientes 5 a 7 años para acelerar lo que ellos llaman la economía digital. También es importante recordar que otros gigantes de la tecnología, como es Facebook o es Amazon, han invertido miles de millones de dólares en los últimos años en la India. Tampoco hay que perder de vista que India es el país con la población más joven del mundo, bueno, con la mayor extensión de la población joven en el mundo, y que esta está altamente capacitada debido a su orientación al área de servicios. Además, el rápido crecimiento que ha tenido la India en los últimos años y su rápida industrialización ha tenido como consecuencia la salida de más de 300 millones de personas de la pobreza, haciendo de la India un potencial mercado de consumo que evidentemente, pues con todos estos datos recogidos, no hay duda de que la India será un polo tanto de comercio como económico y evidentemente en consecuencia político en el mundo. Por otro lado, si hablamos de potencias manufactureras, pues América tiene un jugador a largo plazo y ese es México. La industria manufacturera representa alrededor del 60% del Producto Interno Bruto de nuestro país. El papel de México como una potencia manufacturera líder en América Latina, así como en el mundo, es entendible dada nuestra cercanía con el mercado de consumo más cercano, que es nuestro vecino del norte. Además, esta tendencia al reshoring o la relocalización inevitablemente va a hacer que México sea una nación beneficiada, dado el nivel de integración que existe con las naciones norteamericanas. Y pues, para consolidar este argumento, tengo el dato, por ejemplo, que según la encuesta 2020 de Comercio Internacional y Tendencia de Foley Lerner, publicada el 25 de febrero de este año 2020, que fue hecha a 160 altos ejecutivos de los sectores de fabricación, automotriz y tecnológico, dijeron que tenían la intención de atraer negocios a México desde otros países y podrían hacerlo dentro del 2020 y hasta el 2025. Las estimaciones de esta inversión extranjera que se redirigirá a México desde los Estados Unidos, así como de la propia Unión Europea, oscilan entre los 12.000 y los 19.000 millones de dólares. México es, por tanto, una nación también que, a diferencia de la India, tiene una infraestructura y logística mucho más consolidadas y de experiencia, esto a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio hace casi 30 años. Y aunque tiene un costo por trabajador muy similar al trabajador chino, México es un destino sumamente atractivo debido a los rebajados costos de exportar los productos hacia los Estados Unidos. Tengo el dato, por ejemplo, en otra encuesta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, que los efectos de las tensiones arancelarias hacen que el 41% de las empresas estadounidenses implantadas en China vean, bueno, el 41% de estas empresas tengan la intención de mover los centros de producción de China a otros países. Este 41%, una cuarta parte, considera hacerlo a México.
Los efectos de lo que he mencionado pues se ven en la práctica, ya que según datos del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación Index, el alza de la inversión extranjera directa fue del 1.5% para el primer trimestre de este año, aún con la profundización de una crisis en la producción de la manufactura que ya se venía viendo como tendencia alrededor del mundo y que era una de las causas por las que muchos expertos señalaban el inicio de una crisis económica en este año. Además, pues dado también el complicado contexto que pues hemos visto. Por otro lado, se prevé que de esta manera el crecimiento de la inversión en México sea exponencial con los beneficios que pueda tener la firma del nuevo TEMEC. Por otro lado, no podemos ignorar la importancia que ha adquirido la industria aeroespacial. Por ejemplo, Axel Christensen, director de la estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock, afirmó que la manufactura se ha convertido en una actividad más amplia y México es el líder en el desarrollo de productos sofisticados. México ha aprovechado sus capacidades para aplicarlas en sectores más avanzados como el aeroespacial y el de la tecnología, lo que permitió crear y ampliar oportunidades para los inversionistas que buscan diversificar su cartera, ganando exposición a los mercados emergentes. También debemos destacar que la exportación mexicana de productos aeroespaciales, productos electrónicos y dispositivos médicos combinados se triplicó entre el año 2006 y el año 2013 hasta llegar a la cifra impresionante de 78,000 millones de dólares, con exportaciones que promediaron un crecimiento anual del 15% en la última década. El sector aeroespacial se convirtió en un segmento significativo para el país, pero eso es algo que ya sabemos, lo que nos ha posicionado como un líder en la producción de piezas para la industria aeroespacial. México es ahora el sexto mayor productor de tecnología a nivel mundial y el tercer mayor productor de computadoras. Como suma a estos sorprendentes datos que pudimos recoger sobre la manufactura mexicana, puedo destacar que en junio de este año la empresa aeronáutica francesa Safran anunció el inicio de la construcción de una planta en el estado de Chihuahua, aplaudiendo que se concretara a pesar pues del contexto complicado en economía que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, ya para concluir este análisis sobre la industria manufacturera en India y México, pues la primera idea que yo deseo rescatar es que estamos asistiendo a un cambio de poderes internacional y a la creación de nuevos jugadores. Esto evidentemente no significa que China va a dejar de ser la potencia emergente y que va a ser quien vaya a destronar a Estados Unidos como la nación líder en el mundo. Sin embargo, la redirección que ha traído a nuestra realidad un sinnúmero de sucesos no esperados, como la pandemia, o de otros que continúan tendencias marcadas tiempo atrás, como el reshoring o la relocalización, pues nos dice que estamos viendo un futuro diferente al que nosotros señalábamos con anterioridad. Es tiempo, claro, de que México asuma su papel como un líder en el hemisferio americano y que comience a dar prioridad al ejercicio de nuestra política exterior en pro de proyectar nuestros intereses al mundo. Hoy el gobierno mexicano, pues evidentemente tiene un reto enorme, ya que por una parte enfrentar la crisis económica y sanitaria, pues ya de por sí representará un trabajo titánico, pero por otra, el mundo que surja después de la pandemia, pues traerá una reconfiguración total del mapa geopolítico y de los intereses nacionales de cada país. México es entonces que deberá pues continuar ensanchando su trayectoria manufacturera, atraer inversión, mejorar la infraestructura y logística y al mismo tiempo tener un manejo estratégico e impecable de nuestras relaciones diplomáticas, buscando evitar además un conflicto y confrontaciones por el poder que puedan pues afectar nuestros intereses. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte y agradezco pues una vez más este espacio para que podamos analizar las potencialidades de nuestro país y el trabajo que en el Senado pues debe de haber respecto a nuestra política exterior para ejercer nuestros intereses y atraer esa inversión pues que tanto necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Jonathan, por tu presentación. Sin duda, este confinamiento ha cambiado la forma de trabajar y la actuación de los estados ante la rivalidad entre China y Estados Unidos, e inclusive
se ha vislumbrado el nacimiento de otras oportunidades para otros países, como mencionaste, India y México. También remarcaste el surgimiento o la agudización de los fenómenos como el desempleo, el decrecimiento de muchas economías nacionales, el aumento de la desigualdad entre los países y la inseguridad laboral, aunando el aumento de la digitalización y automatización del trabajo, provocando incertidumbre para la mayoría de la población económicamente activa, quien siempre se ha dedicado al trabajo presencial. Por lo tanto, es indispensable para México trabajar en el desarrollo y aplicación de nuevas medidas para una rápida adaptación a esta nueva realidad. Para continuar con el programa, la siguiente mesa se encuentra a cargo de César Efrén Rodríguez Miguel, quien presentará el tema La migración de las pymes a la digitalización en la región de Asia-Pacífico. Efrén es estudiante de octavo semestre de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, donde se ha especializado en la investigación de la política internacional y las nuevas tendencias coyunturales económicas y financieras, como a su vez en el estudio y en la aplicación de las teorías de las RI en la investigación científica. También ha organizado y participado en diversos foros y conferencias con temas coyunturales de las RI. Actualmente realiza su servicio social en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República y se desempeña como investigador y miembro fundador de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris. Efrén, bienvenido. ¿Qué tal, Yare? Muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es César Efrén y antes de iniciar quiero agradecer al Senado y a la Comisión por abrir estos espacios para que estudiantes puedan dar a conocer el conocimiento recaudado en las aulas que desafortunadamente por el efecto del coronavirus pues hemos tenido que dejar de lado, ¿no? Muy interesante las otras dos mesas anteriores, ya se mencionó el dinero y obviamente a las empresas en México, ¿no? Yo voy a tratar de unirlas y sintetizarlas muchísimo mejor para poder dar una proyección más adecuada y ad hoc a lo que se está pasando justamente en la actualidad con las pymes, las pequeñas y medianas empresas dentro de esta región. El progreso de la digitalización mundial era algo conocido, era algo que ya se sabía, o sea que se esperaba que para el 2025 varias empresas, varios comercios, pues pudieran tener este alcance dentro del marco tecnológico mundial que se está viviendo. Sin embargo, algo que no sabíamos ni que nadie se esperaba era este efecto coronavirus que obviamente pues ha hecho que las personas se distancien unas con otras, pero que siempre esté a la mano el poder comunicarnos. Y en este caso, pues las herramientas que la tecnología nos está ofreciendo actualmente sirven de esta manera y método de comunicación como un canal efectivo para poder entrelazar dichos comentarios. La economía digital es algo que ya está pasando, ¿no? No es coincidencia que las otras dos mesas anteriores pues hablen de la digitalización del dinero y de cómo poder mejorar estas empresas llevando a cabo pues ciertos procesos de inteligencia artificial o de automatización. Es el cambio de lo físico a lo virtual, como ya lo comentaba Laura, este cambio online to offline y offline to online. La tecnología de la información y la comunicación, las TICs, ha aumentado desde inteligencia artificial, impresoras 3D, blockchain, cadenas de suministros cada vez más especializadas y más específicas directo a un consumidor. Y obviamente, pues se rompen estas estructuras industriales y hasta los modelos de negocios ya establecidos desde un inicio. Pero vámonos a los números. En el estudio del Small and Medium Enterprise Working Group de la PEC, en el 2018, el grupo de trabajo de pequeñas y medianas empresas de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, en la región de Asia-Pacífico en el 2018, afirmaron que el 97% de las empresas en la región son pymes, el 97%, ¿ok? Ocupando una fuerza de trabajo del 50%. El otro 3% representa a las grandes empresas dentro de la región. La región produce, como ya también lo había comentado Gustavo, arriba de un 40% del Producto Interno Bruto. ¿No? Claro, hay que diferenciar que una cosa es la región y otra cosa es el país, ¿no? Que en este caso, pues para México, el panorama representa otro escenario. En total de empresas en México, el INEGI en el 2018, antes del coronavirus, las microempresas de 0 a 10 trabajadores tenían el 95% de ocupación
en México, ¿ok? Las pequeñas empresas tenían el 2.5%, las medianas tenían el 0.2% y las grandes igual, 0.15%. En México existen 4.170.000 pymes, ¿okay? Que desafortunadamente, conforme van evolucionando estas microempresas y pequeñas también, pues el 62% a los 2 años de estas empresas deja de existir, deja de trabajar, ¿no? Y esto es por falta de medios para poder alcanzar sus objetivos claros. ¿Qué es lo que pasa en México? Bueno, estaba escuchando hace justamente una semana un podcast muy bueno de Mentes, donde el anfitrión habla sobre que un software o una aplicación tarda en actualizarse en menos de 30 minutos con solo un botón. Tú te duermes a las 2:30 de la noche y le dices a tu celular que se actualice como eso de las 3 de la mañana, ¿no? Y lo va a hacer. Sin embargo, el ser humano es difícil que siempre se esté actualizando y esté a la vanguardia en todo lo que hace, ¿no? Y es por eso que el tema de la digitalización es tan imperante en este momento. Unas estrategias de análisis para la operación digital, pues siempre va a ayudar la recolección de los datos. Preguntas clave para la digitalización del conocimiento. Eso es lo que vamos a trasladar, el conocimiento y la información de recopilación de datos a tecnología de alta vanguardia. ¿Y cómo es esto? Dentro del sector de servicios, la optimización de la interacción del consumidor siempre va a ser clave indispensable para poder lograrlo. ¿Qué siente el consumidor al recibir el servicio? Estas encuestas que a veces nosotros podemos recibir, pues son localizadas en una nube donde inteligencia artificial está ya programada para poder dar datos certeros y específicos de lo que el consumidor está diciendo y está opinando acerca del servicio. Los productos mínimos terminados, como lo puede ser una gorra, una patineta, una cuchara, siempre también debe de tener un análisis de datos profundo del uso del producto, la logística y el pronóstico. Y ya en el cambio de la industria de la manufactura, la automatización y la mayor interconectividad que pueda haber entre las empresas y los procesos que está utilizando junto con las máquinas para lograrlo, con el apoyo de la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, pues siempre va a ayudar bastante a poder avanzar a estas pequeñas y medianas empresas a localizarse frente a las grandes. ¿Cuáles son los retos y las estrategias para la transformación digital? Que eso también otro tema súper importante. Pues el querer abarcar todo el mercado. Como ya lo habían dicho antes, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿ok? Así que siempre necesitamos conocer a nuestro consumidor. ¿Quién va a ser que al final del día reciba el servicio, reciba el proceso de manufactura o reciba el producto mínimo terminado? Y eso es súper importante, ya que en la estrategia de marketing digital que se le tiene que dar a esta empresa para que pueda crecer y pueda saber si es traspasable o no hacia la digitalización, es súper importante. No vas a poder competir una panadería integral que va creciendo y que tiene solo apenas 5 personas trabajando contra Bimbo, ¿no? O sea, los temas específicos que están abordando ambas empresas son completamente diferentes y eso es lo que se tiene que acoplar directamente para poder llevar de lo físico a lo digital, hacia quién va a ir tu mercado, ¿no? ¿Quién va a ser tu consumidor? Esas son las preguntas que en verdad se tienen que abordar para poder tener una mejor definición de lo que se está haciendo. Y dentro de estas mejores definiciones, hay modelos de negocios digitales con experiencia con el cliente para poder realizar muchísimo mejor este proceso de canalización de lo online to offline, de lo digital a lo no digital, ¿no? Y viceversa. Estos 4 modelos de negocios se apoyan literalmente en la digitalización y se los voy a explicar y aparte les voy a decir las pequeñas startups, las pequeñas empresas que tienen potencial de expandirse a nivel mundial, ¿no? Que son consideradas pymes, pero pues como van creciendo y crecen a una alta velocidad, pues se les dice startups, ¿ok? El e-commerce, el comercio móvil, que es algo que está ahorita de moda, de auge, poder tener la comunicación, el transporte, la logística, el proceso de recibir y de enviar el producto a través de un celular, es algo que hoy en día, antes,
nadie tenía. Hoy la gente lo está explotando para poder tener este proceso. ¿Ok? ¿Y cómo se puede tener este proceso? Pues fácilmente, ¿no? Tratar de conciliar algunas apps, algunas diferentes aplicaciones para poder llevar a cabo este proceso lo más rápido posible para que al consumidor directamente le pueda llegar la información o le puede llegar el servicio o le puede llegar el producto mínimo terminado. Y un startup del e-commerce es StreetBuy, una aplicación hecha en Taiwán donde vincula las pequeñas y medianas empresas o los comercios pequeños, por así decirlo, paleterías, diferentes actividades que uno puede hacer cuando visita Taiwán, en específico en diferentes zonas, para poder saber qué es lo que voy a hacer, qué cosas me convienen hacer, qué cosas no me convienen hacer, ¿no? O sea, tener como este abanico de oportunidades para poder diversificar mi entretenimiento, y eso es algo que esta empresa StreetBuy te está ofreciendo, ¿no? A través de tu aplicación celular o de tu aplicación móvil, ¿no? Otro modelo de negocios es el sharing economy o la economía compartida. Y igual en Taiwán hay un Wimo Scooter, que son como motocicletas o motonetas que la gente puede compartir, tipo las scooters que hay en la Ciudad de México, en la zona de Reforma, o las ecobicis. La misma idea, el concepto de compartir algo que no nos genere tantos ingresos o que lo podamos utilizar mayormente, pues siempre va a ser lo más eficiente posible. Sin embargo, a veces pues es complicado poder hacerlo. Para el Internet of Things, para el Internet de las Cosas, hay una empresa que se llama U-Space, que trabaja con drones aeroespaciales que mandan en España desde información, desde mensajes o hasta paquetería de 5 kilos aproximadamente, ¿no? Teniendo canales de comunicación específicos y canales de aviación específicos para poder llevar estos paquetes, estos mensajes directamente a la persona que lo está requiriendo. Así que ahí ya llevamos 3, el e-commerce, el sharing economy y el Internet of Things. Y vamos con la inteligencia artificial, que una startup muy buena que se llama Wellnet Medical trabaja con inteligencia artificial para saber el contraste. Te hacen unos rayos X donde estos rayos X demuestran si tienes alguna enfermedad, si tienes tumores, si tienes cáncer, y te los compara con diferentes enfermedades que ya han tenido otras personas, y cómo se pueden complementar estas diferentes enfermedades a las tuyas, ¿no? Hace este pequeño contraste entre A y B, los junta y ve si en verdad tienes esto o en verdad tienes aquello, ¿no? Esto es algo que también está pasando en la tecnología actualmente, pero desafortunadamente, de igual manera, estas pequeñas empresas están regadas a lo largo del mundo. Sin embargo, México todavía se está tardando en poder innovar por completo y utilizar esta tecnología para poder ser sustentable y sostenible, por supuesto, a lo largo del tiempo. Ya para concluir rápidamente, pues es importante la relevancia de las pequeñas y medianas empresas en el mercado mexicano debido al progreso económico y desarrollo social, haciendo una sinergia con la nueva era de la digitalización. Tenemos que poder aprovechar el nuevo tratado, el TEMEC, que también tiene su parte específica, su capítulo de e-commerce. Tenemos que también poder aprovechar el TLQM, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y obviamente México, y el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, para poder tratar de brindar estas pequeñas pymes a un marco de la digitalización a nivel mundial, donde en verdad diferentes empresas, diferentes consumidores de todo el país, pues puedan aprovechar este tipo de empresas que van creciendo. Hasta ahí sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Efren, por tu ponencia, y me gustaría volver a remarcar la importancia de la digitalización laboral, puesto que es un sistema que será usado cada vez más de ahora en adelante, y por supuesto es un reto para México adaptarse a ello. Mientras que otro punto importante que resaltar son las acciones de las pymes, quienes últimamente habían cobrado mucha importancia en el dinamismo de la economía y de la producción, no solo en México, sino en el mundo. Pero es una lástima que sean algunos de los negocios más afectados durante este confinamiento debido a que no tienen una base económica sólida. Sin embargo, como ya has mencionado, existe esta nueva adaptación a las redes, hasta a la digitalización, que muchos se han podido incursionar a este tipo de sistema.
De esta forma es como finalmente llegamos al último tema de nuestra conferencia, en donde nos enfocaremos en otro gigante de la región, y con esto me refiero a Japón, quien se ha consolidado como la tercera economía más grande del mundo. Y precisamente para abordar este tema nos acompaña Donaldo Sosa García, con la ponencia La visión japonesa del Indo-Pacífico libre y abierto, retos y perspectivas. Actualmente es estudiante de octavo semestre de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, en donde se ha especializado en la investigación de la política y de la coyuntura internacional, además del estudio y la aplicación de las teorías de las RI, particularmente experto en el confucianismo como pensamiento político clásico de China y su contemporaneidad en el escenario global, así como su especial interés por la región Indo-Pacífico y los estudios afro-latinoamericanos. También se encuentra como miembro activo del Club Rotaract Izcalli Oriente de la organización no gubernamental Rotary International y actualmente miembro fundador e investigador de la red de estudios globales Atlas Polaris. Donaldo, bienvenido. Muchas gracias, Yareli, por la amable presentación. También quiero agradecer al Senado de la República, a la Comisión, a la maestra Michelle García Calderón, a mis compañeros de la red y a todos a quienes han hecho posible este evento. Como sabrán, como escucharon más bien, la ponencia versa en el Indo-Pacífico libre y abierto como precisamente una iniciativa japonesa para la apertura económica de la región. Es importante recalcar que la visión del Indo-Pacífico libre y abierto sigue un proceso muy largo que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos logra forjar un sistema internacional en el mundo a la Guerra Fría y su posterior conclusión. Esto, sin duda, ha sido en razón de la descolonización también del continente africano y del continente asiático, y que ha diseñado una arquitectura sumamente compleja en el Indo-Pacífico. Una constante construcción que ha dado una significación geográfica muy importante a la región. El Indo-Pacífico en sí constituye desde el Océano Índico al Océano Pacífico, que embarca tanto a la costa occidental del continente americano, incluyendo en este caso a México, hasta las costas orientales del continente africano. En ese sentido, el dibujo del Indo-Pacífico tiene la presencia de grandes civilizaciones a lo largo de la historia y que ha dado grandes rutas comerciales para el flujo de bienes y servicios en la actualidad a la humanidad. En sí, por estas razones, es importante señalar que la cuestión de disputa por las rutas comerciales, por el control del Indo-Pacífico, no es una cuestión meramente coyuntural, sino que responde en sí mismo a una serie constante de procesos que se han ido forjando. Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, logró construir de la mano de aliados occidentales y en particular de Estados Unidos un sistema internacional basado en lo que llamaremos valores básicos. Los valores básicos constituyeron el derecho internacional, el libre mercado, el flujo de bienes y servicios, el libre tránsito de los mares, la difusión de la democracia e instituciones afines que precisamente dieran un panorama y un escenario afine a los deseos de grandes potencias occidentales tras el fin de la Guerra Fría, que los consolidó como líderes mundiales. Japón, en este sentido, en su gran alianza con Estados Unidos, se consolidó como un actor muy fuerte hablando económicamente, como la segunda economía mundial hasta el año 2010. Esta cuestión trajo incluso consigo la idea por algunos científicos sociales y políticos como Francis Fukuyama en 1992 con su libro El fin de la historia, de que precisamente este triunfo de la democracia occidental, de la democracia liberal, significaba el fin de la historia, el fin de las disputas ideológicas y que precisamente el ser humano había llegado al fin de la historia, como lo dice el mismo libro. Sin embargo, esta cuestión, como hemos de asimilar, resultó fallida por el simple hecho de que la humanidad es un constante movimiento, de que la humanidad siempre va a estar construyéndose. Y por eso es que en ese sentido el Indo-Pacífico afrontó en sí cambios estructurales muy marcados
que lo han conformado en el punto focal en la actualidad de lo que es el escenario internacional. En sí, el primer cambio estructural que afrontó fue el ascenso de China como una potencia mundial. El segundo fue precisamente la caída de Japón a tercera potencia económica, rebasado por China en 2010. Y el tercero marca precisamente la preocupación de muchos estados sobre el grado y naturaleza del compromiso de Estados Unidos para poder sostener este orden internacional que había forjado. Es decir, si Estados Unidos verdaderamente está comprometido con el sistema internacional que construyó, o si tiene incluso ya la capacidad o ya está rebasado por el mismo sistema internacional para poder lograr mantenerlo. En sí, en consecuencia, se han desembocado crisis de orden, crisis en el orden y juego de poder de los estados, y poco a poco se han ido dando desencuentros en la región. En particular, el Indo-Pacífico concentra grandes actores, concentra tanto a Estados Unidos, a Japón, a China, a India, al sudeste asiático, como grandes actores en el escenario internacional que buscan afianzar, si bien no poder algunos, sí las condiciones necesarias para lograr conformar las mejores perspectivas a futuro para sus países. China ha consolidado, por ejemplo, la iniciativa de la Franja de la Ruta. No ahondaré mucho en eso porque ya se ha mencionado en ponencias pasadas, pero precisamente constituye una serie de red de infraestructura, de organizaciones, de grandes conglomerados empresariales que han consolidado a partir de Asia, África y Europa una red de comercio sumamente potencial para esta zona del mundo. Sin embargo, esto se puede ver como un empuje a los horizontes de China, pero debido a que se enfrenta al orden internacional impuesto previamente por Estados Unidos, las disputas van a seguir creciendo. El país en sí de Estados Unidos ha adoptado precisamente también la visión del Indo-Pacífico. ¿Pero qué es el Indo-Pacífico como una visión? Fue lanzado en 2016 por el primer ministro japonés y precisamente respondió en primer lugar a la idea de mantener el sistema internacional establecido, a un status quo, a mantener a los océanos Pacífico e Índico como libres y abiertos, a promover la conectividad de los continentes de Asia y África, y así al relanzar una política exterior mucho más dinámica de la que carecía seriamente Japón, puesto que su actuar internacional prácticamente se veía muy ligado a lo que era el actuar de Estados Unidos. Sin embargo, la iniciativa del Indo-Pacífico es un tanto confusa aún, pero no porque necesariamente esté mal planteada, sino porque el gobierno japonés la ha planteado de esa manera, ya que responde a una evolución constante de lo que será la integración de nuevos actores a la iniciativa. Por ejemplo, en primer lugar se defendía la idea de la democracia y la libertad en el Indo-Pacífico, pero esta cuestión se abandonó en el año 2019 en razón de que tenía conflictos con países del sudeste asiático que no necesariamente responden a los regímenes democráticos. A la vez cuestiones de derechos humanos que tampoco responden mucho al sudeste asiático o a India. Entonces, el Indo-Pacífico desde la visión japonesa precisamente ha marcado una evolución constante y ha marcado la idea de un Japón mucho más dinámico en el exterior, no solamente arraigado a Estados Unidos. Sin embargo, en contraposición a Estados Unidos, que tiene un gran enfrentamiento con China, Japón, por el hecho de ser vecino geográfico de China, no puede tener un enfrentamiento directo. Si bien tiene la idea de que sea la tercera economía mundial puede generar un gran entusiasmo respecto al gran poder de Japón, el enfrentarse generaría un escenario precisamente en la parte del sudeste asiático, del mar del sur de China, muy compleja y conflictiva, que Japón no desea y que tampoco desea China. Por ende, la visión del Indo-Pacífico precisamente responde a una idea de cooperación con China, pero a la vez de mantenimiento de la alianza con Estados Unidos,
¿Qué representa para México? En particular, Japón precisamente ubica el Pacífico, donde se encuentra México. La idea de tener un acuerdo comercial con Japón ya se ha materializado, y no solo con Japón, sino que existe un acuerdo comercial que también incluye a lo que es el sudeste asiático. México puede apostar con gran certeza por enfocarse en el desarrollo de esta relación, y la idea de que se materializarán relaciones principalmente de infraestructura o de inversión puede crear es un gran nicho de oportunidad para México, y que México debe aprovechar, y que no necesariamente debe responder a la visión estadounidense del Indo-Pacífico, que es más conflictiva. Muchas gracias, Yareli. Eso es todo. Muchas gracias por esta información, Donaldo, y también quiero agradecer a los demás ponentes que nos acompañan hoy. Si bien la pandemia era una situación que nadie esperaba, ha logrado afectar a todos los sectores de la vida cotidiana. Y a pesar de ser un virus que nació en Oriente, esta misma región ha sido ejemplo para muchos países debido a las medidas que han establecido para crear un escenario viable en la adaptación a esta nueva realidad. Para continuar, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso quiere decir algunas palabras. Senadora. Bueno, pues creo que todos estamos muy satisfechos del producto que se entrega en este importante foro. Este es un momento coyuntural en la vida de México y en la vida del mundo. Sin duda, cada planteamiento que hicieron cada uno de ustedes con una visión indudablemente precisa y que ponen un énfasis en la visión como país, que desde México estamos viendo este escenario y que, bueno, se convierte en un momento de oportunidad para México y para otras naciones. Creo que, sin duda, estamos en las mejores manos, viendo que ustedes son los que vienen detrás de nosotros, empujándonos y construyendo esta nueva realidad para México. Creo que también la posibilidad de tener este foro de manera virtual nos permite la oportunidad de quienes no estaban en tiempo de podernos ver en este momento, lo puedan hacer en una retransmisión en un momento posterior, y de esta manera tener una mayor cobertura. Estaba viendo los datos de las personas que nos están siguiendo, es un número muy importante, pero creo que en redes sociales, y aparte de lo que lo siguen ustedes, bueno, pues es todavía mayor. Pero creo también que podemos llegar, el mensaje, las reflexiones, los análisis que ustedes nos compartieron, están llegando cada vez a mayor auditorio. Y bueno, pues esto es muy importante, el que hagamos posible este tipo de foros, porque tenemos que innovar. Lamentablemente la pandemia vino a cambiarnos precisamente nuestra realidad, colocándonos en una nueva expectativa, y creo que esto, bueno, pues nos da la posibilidad todavía mayor de llegar a más gente. El tema que se tocó aquí es un tema definitivamente importante, que creo que vendrá a cambiar la vida del mundo. Y bueno, vuelvo a repetir, en profesionales tan jóvenes, con tanto conocimiento, con tanto manejo y con tanta pasión en el tema, creo que estamos seguros que México le espera un gran futuro con profesionistas como ustedes. Pues voy a agradecerles su participación, fue verdaderamente interesante. Agradezco que hayan atendido la convocatoria de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, África del Senado de la República. Y bueno, el que ustedes hayan participado y atendido la convocatoria enriquece más el trabajo de esta comisión, nos aporta a los senadores también la posibilidad de tener puntos de vista distintos, y que bueno, pues agradecemos también a la Universidad Autónoma de México, al campus FES Acatlán, y bueno, pues también a la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, por mantener este interés y por enriquecer el trabajo legislativo. Muchas gracias y un éxito para todos. Espero vernos en otro foro muy próximo. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Y para dar cierre a la videoconferencia, un mundo convulso en las relaciones internacionales entre México y Asia, antes y después del COVID, queremos agradecer nuevamente al Senado de la República, especialmente a la Comisión de Relaciones Exteriores de Asia-Pacífico, África, y a la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de dicha comisión, como también al staff del Senado por el espacio brindado. Como a su vez también agradecer a las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y a la maestra Michelle Calderón, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, por asesorarnos en las ponencias presentadas. Y finalmente agradecer a todos los ponentes y a los miembros de la Red de Estudios Superiores Atlas Polaris, como también a todos los asistentes a la conferencia de hoy, y esperamos vernos nuevamente en otra conferencia. Eso es todo y espero que tengan buena tarde. Gracias. ¿Qué pex? Creo que ya dijimos, ese fue mi papá. ¿Seguimos en vivo? Hola, hola. No, ya no. ¿Ya? Ya en mi video ya aparece que